Padre eterno, en esta hora, una vez más nos presentamos en tus manos para entregar esta disertación bajo tu guianza divina, bajo tu guianza espiritual. Permitirme, Padre, ser usado como instrumento en tus manos. Permitir, Padre, por medio de tu voluntad, que toda la audiencia que está acá con carácter presencial y aquellos que se conectan a través de YouTube, también puedan, Padre eterno, ser instrumentos, vasijas en tus manos para recibir, contener y poner en vida de ejemplo los principios que de acá se decanten, se aprendan como lecciones de vida y se asimilen, Padre eterno, para ser ejecutores, hacedores de tu palabra. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. En esta porción de las Escrituras, Balac, el rey de Moab, cita al profeta Bilam para maldecir al pueblo de Israel. Esto debido a que ellos se sentían, Moab se sentía, y el rey de Moab se sentía amenazado por Israel. En el camino, Bilam es golpeado por su asno, que ve al ángel que Dios envía para detenerlos ante que Bilam. 3 veces, desde 3 distintos lugares, Bilam intenta pronunciar sus maldiciones. En cambio, cada una de las veces pronuncia bendiciones. Bilam también profetiza sobre el final de los días y sobre la venida del Mesías. El pueblo cae ante la seducción de las hijas de Moab y son persuadidos a idolatrar al ídolo moabita de Peor, Baal Peor, el señor de Peor, que por cierto traduce el señor de los excrementos. ¿Usted ha escuchado esta expresión vulgar? Solo para el ejercicio. Interpreten cuando se dice alguien o usted, no alguien. Alguien es un come relacionado con el día del medio de la semana, ¿verdad? Bueno, ese come excremento, esa idea es bíblica. Quienes adoraban a Baal Peor se les conocían como comedores de excrementos. Cuando un oficial israelita de alto rango públicamente toma a una princesa midianita y la lleva a su tienda, Pinjas los mata a los dos, deteniendo así la plaga que se esparcía entre la gente. Luego de este resumen, quiero hacer un énfasis a cómo se inicia un ataque contra su pueblo o contra cada uno de nosotros o en alguno de nosotros, en carácter individual, quiero decir, cómo podemos evidenciar que se está iniciando un ataque contra nuestras vidas y cómo es que debemos prepararnos ante ese ataque. Eso es parte del objetivo a aprender en esta mañana. Y voy a iniciar con una lectura en Números capítulo 22, versículos 2 al 6. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho ante los amorreos. Y Moab fue atemorizado en gran manera porque el pueblo era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. ¿Por qué se sintieron amenazados y atemorizados los moabitas? Porque vieron lo que Israel le había hecho a los amorreos. ¿Sabía usted que en el ámbito espiritual usted puede ser atacado por envidia? ¿Usted puede ser atacado por malos ojos? Aín hará por el mal de ojo. Usted puede ser atacado por el temor de un tercero a causa de lo que Dios ha hecho sobre su vida. Si no lo sabía, sépalo y toma nota de este principio. Algunas aflicciones que tú vives y afrontas en tu vida acaecen por el hecho de que hay un tercero que te odia. Hay un tercero que tiene temor de ti porque ha visto lo que el Eterno ha hecho sobre tu vida. Esto se puede cumplir a nivel colectivo, a nivel comunitario, como a nivel individual o a nivel familiar. Créame, mi amado, cuando el ser humano alberga maldad en su vida, ¿sí? Por el hecho de no estar de acuerdo con que usted triunfe, tenga éxito, sea bendecido en la vida, es una causa básica para que se desencadene contra usted un ataque espiritual. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: he aquí, como el buey lame la hierba del campo,
esta multitud lamerá todos nuestros contornos. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran, diciendo: un pueblo que ha salido de Egipto cubre la superficie de la tierra y ya está enfrente de nosotros. Ven ahora y maldice por mí a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás yo pueda herirlo y lo echaremos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas será bendito y a quien tú maldigas será maldito. Balac consiguió como estrategia de guerra, antes de enfrentar su ejército, un conjuro, para que a través del conjuro se profirieran maldiciones contra el pueblo de Israel. Obviamente no puede ser cualquier persona. Debe ser una persona de autoridad y de suma autoridad. ¿Cuál es la diferencia? Él era rey. Balac era rey. Él era ya un hombre de autoridad. Pero no era el más indicado para proferir la maldición contra el pueblo. Él tenía que buscar a alguien con una autoridad mayor, y en este caso, a efectos de la historia, era Bilam, ese vidente, ese hechicero para aquellos días que tenía mayor autoridad en términos espirituales, una autoridad espiritual, ¿verdad? Que en términos espirituales pudiera tener el poder de maldecir a una nación. Entonces, ese tercero que le fastidia tu vida, eventualmente puede comunicar a otro que tenga autoridad espiritual para maldecirte. Y a lo mejor, vea este punto, no porque abiertamente la persona quiere maldecirte, pero te desea mal. Entonces, al transmitirle a otra persona de autoridad, y en este particular de autoridad espiritual, independientemente de alguna religión o de alguna secta, que en términos espirituales esta persona pueda ser parte, este tercero le comenta: esta persona me cae mal por esto y por esto. No está dando una orden de que le maldiga, pero aquel receptor, al recibir aquello, de inmediato va a proponerle algún tipo de daño contra la persona. Eso existe. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que estaba junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran. Buscaba una autoridad espiritual para que hiciera un conjuro y maldijera al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, ante un ataque espiritual, necesitamos conocer actores que van a estar presentes para que se dé ese ataque. Vamos a hablar de alguno de ellos. Balaam. Su nombre en hebreo es Bilam. Significa glotón, devorador, ¿ok? Devorador en el sentido de ser ambicioso. Una persona ambiciosa es devoradora. Quiere tenerlo todo. Tragar, devorar. También significa, y esto lo aprendíamos también entre semanas, uno que no tiene pueblo. Es decir, es una persona solitaria, es una persona aislada. Es una persona aislada. Señor del pueblo, forastero. ¿Por qué era forastero? Porque no tenía un pueblo precisamente. Balac, en hebreo, se conoce como Balac. Tal vez hay como un desconocimiento sobre el significado exacto de este nombre, pero puede vincularse con estar vacío, despojado, y también con ser devastador, es decir, con ser destructor de cosas, con destruir cosas. Estos personajes fueron parientes entre sí. Balac fue un moabita descendiente de Lot y Bilam descendiente de Labán. Balac era el rey de los moabitas y Bilam era un hechicero, nigromante, que poseía dones sobrenaturales. Su conducta era pésima, era engreído, era hedonista y era banal. Hablamos acá de dos personajes que intervienen en un proceso espiritual de ataque. Pero quisiera hablar también del pueblo de Israel. Y creo que de ello tenemos mayor referencia, ¿cierto? Vemos esta bendición que al final se declara sobre el pueblo de Israel. Cómo Bilam reconoce que tiene tiendas hermosas, ¿sí? Que a Jacob nadie, ningún conjuro, ninguna hechicería le puede hacer daño, ¿ok? Y que nadie podrá contra Israel. Que ellos
se posan como un león, que son poderosos. Usted vio toda la descripción de la bendición, ¿cierto? Cuando leímos la Torá. Ese es el pueblo de Israel. Y usted y yo somos parte de ese pueblo. Bendito el nombre del Eterno por ello. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Eterno por tal bendición. Pero hay algo poderoso con este pueblo. Aparte de la protección en sí, ¿no?, que les abrigaba de parte de nuestro Padre. Y es que intentando maldecirlo desde 3 ángulos, desde 3 sitios, se vio siempre que las tiendas eran hermosas, que estaban unidos, que estaban seguros, que estaban protegidos por la mano del Señor. ¿Qué implicaría esto? Que alguien que esté fuera del pueblo eventualmente sí pudiera ser alcanzada por una maldición o una hechicería dada por Bilam, en términos espirituales, quiero decir. En otras palabras, alguien pudiera ser víctima de Bilam si se encuentra ausente, si se encuentra alejado del pueblo a donde el Eterno le ha llamado para permanecer firme y estar protegido frente a cualquier acechanza que venga del maligno. Ahora hagamos este ejercicio. Eventualmente en nuestra vida de fe, mientras vamos aprendiendo, mientras vamos desaprendiendo del viejo hombre, mientras estamos dominando al viejo hombre, mientras nos encontramos en pie de lucha contra el viejo hombre, eventualmente pudiéramos estar en los zapatos de Balaam. ¿Cuándo? Cuando actúas con ambición. Cada vez que actúas con ambición, estarás actuando como Bilam. Cada vez que quieres tenerlo todo, que quieres tener el dominio, el control de todo, en cualquier esfera donde te encuentres, pero con sentimientos egoístas, pudieras estar actuando como Balaam o Bilam. Por otro lado, también podemos hacer el ejercicio de ponernos en los zapatos de Balac, ¿ok? Cuando tenemos crisis de fe, cuando estamos vacíos a causa de una baja autoestima, cuando somos golpeados por el vituperio, cuando somos golpeados o señalados y con ello somos arrastrados a la depresión, podemos actuar como Balac. Estamos llenos de temor. Y al estar lleno de temor, cuando veo algo bueno, yo procuro destruirlo, como es el significado del nombre Balac. Entonces, inevitablemente, permítanme, es una opinión personal, creo que todos nos hemos puesto en todos esos zapatos muchas veces. ¿Sí? Muchas veces. Queriendo o no queriendo. Y en algunos casos particulares, quizás en un armario tienen los 3 zapaticos allí. Y según el momento, utilizo uno de esos pares. Ahora, la enseñanza de hoy quiere desafiarnos a que nosotros nos mantengamos en el rol y en el papel del pueblo de Israel. Amén. De que conquistemos nuestro propio corazón al punto de que no haya indicio ni de envidia, ni de celos, y mucho menos de ambición, para nunca jamás caer en la posición de Balaam. ¿Sí? Que nuestros corazones nunca se llenen de temor, como fue el caso del rey Balac. ¿Cierto? Sino antes bien, así como el Eterno a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, nos injerta en el pueblo de Israel, actuemos como tales, con toda seguridad, que reposemos como un león, que estemos seguros, confiados de que ningún mal ni ninguna maldición puede tocar nuestras moradas, porque Hashem, el Todopoderoso, nos guarda y nos protege. Amén. Antes bien, aunque seamos parte de ese pueblo bendito, y alguien procure maldecirnos, el Eterno, el Todopoderoso, confunda a ese enemigo y en lugar de maldecirnos, bendiga nuestras vidas. Porque ya de por sí tú eres bendecido, pero ¿qué tal si vienen a bendecirte mucho más? Lo que abunda no dañan, dicen los abogados. Y eso se cumple también en términos espirituales, para el bien. Amén. Ahora, quiero ampliar otros detalles en cuanto a la persona de Bilam. Bilam era un hechicero. En hebreo y en la Torá se lee el término kashaf. Traduce encantador, adivinador o adivino, hechicero, quien practica magia. Persona que realiza actos de magia o hechicería
para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos, especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. A ver, no sea usted, a mí me viene el estereotipo en mi mente de que el hechicero va a tener un tabaco, va a tener una serie de imágenes, va a ser todo un ritual, ¿verdad? Para generar un conjuro. Pero resulta que la hechicería tiene muchas caras. Y una de esas caras, amados, tiene que ver con los actos de manipulación. ¿Sí? Los actos de manipulación son productos de un tipo de hechicería en términos espirituales. ¿Qué significa ello? Que cualquier creyente promedio, quiero decir, ¿verdad?, que practique la manipulación o que por egoísmo es ciego y actúa y toma decisiones a punta de manipulación, puede caer en el espectro de ser un hechicero o de ser una hechicera. Porque va a dominar la voluntad de otras personas y las otras personas se ven manipuladas a tomar acciones condicionadas por el consejo, por las palabras de esta persona que actúa como hechicero, sin ser hechicero y muchas veces hasta siendo creyentes y hasta desde la buena fe, a partir de lo que tenga en su corazón. ¿Qué quiero decir con esto? De que el hechicero no necesariamente abiertamente quiere un mal contra ti, te da un consejo para que tú te estrelles. No es así. Es muy sublime. La intención opera en tu corazón. Puede que la persona no esté consciente de eso. Puede que la persona no esté consciente de ello, ¿verdad? Pero al existir envidia en su alma, al existir orgullo en su alma, la referencia o recomendación que dicta a un tercero lleva a que el tercero tome una decisión que no es compatible con la voluntad del Eterno. ¿Ve usted ese ejemplo? Es sumamente delicado. Y sin velar podemos caer en este terreno. El Eterno nos guarde y libre nuestras almas. Amén. En segundo lugar, también puede referirse a personas que en algunas culturas hacen predicciones, invocan espíritus y ejercen prácticas curativas utilizando poderes ocultos y productos naturales. También suele aconsejar y orientar a las personas a que acudan a consultarle o a que acudan a consultar al Dios al cual ellos creen. Eso también existe. Esta segunda definición está más inclinado a personas no creyentes, ¿ok? Personas que no conocen a Dios ni tienen temor de Dios. Mientras que la primera eventualmente pudiera estar involucrando a un creyente en el Señor que débil en la fe es arrastrado, ¿ok?, por esta influencia demoníaca. Para mí hay una influencia demoníaca en una persona que actúa con hechicería, sobre todo cuando no está consciente de ella. Algunas características de un hechicero, repito, no es el hechicero conocido en las películas, ¿sí? O que en algún momento hayamos podido ver, ¿verdad? La persona con el tabaco en la mano, la persona que está alrededor de un altar, no. Pueden ser ellas también, pero también cuento por hechicero a aquel que manipula buscando objetivos propios. Hay gente que manipula buscando objetivos propios. Cuidado de eso. Amén. Cuidémonos de eso. Hay gente que acuerda contigo llegar a una decisión, pero en el trasfondo no está el objetivo que te está compartiendo, sino un fin que la persona quiere. Hace muchos años escuchaba la anécdota de una joven que su novio le invitó a su casa. Y su hincapié era, ajá, pero en tu casa, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes de tu familia? No, mi papá y mis hermanos. Ah, bueno, está bien. Si le pido permiso a mi mamá, así, ella me va a dar permiso porque voy a estar en un hogar con familia. No vamos a estar a solas. La niña pidió el permiso y se fue. O la joven pidió permiso y se fue. Cuando llegó a la casa, estaba completamente sola. La persona estaba completamente sola. Pero me dijiste que la familia, entonces, no, pero es que ellos salieron, y bueno, o sea, no fue que yo lo quise, no fue que yo te mentí, fue que casualmente, pues, todos se fueron para yo estar acá. Entonces,
esta persona lamentablemente contaba que lo hizo pues con toda la intención de encontrarse a solas con esta otra persona. Hubo manipulación. Ese acto fue de hechicería. Y el hombre no practicaba la brujería, el ocultismo, pero ese acto de manipulación con un maleficio al final, con una pretensión, una mala intención al final, es una práctica hechicera. Ahora, ¿cuál era la diferencia? La fe, la confianza. Solo así es que no estás debilitado para ser víctima de algún tipo de manipulación y de hechicería como la de este tipo. Entonces, ese hombre o esos hombres o esas personas conocen el ámbito espiritual. Busca congraciarse con Hashem, tratándose de un creyente que es víctima de esto, con obras de justicia, hacerse mostrar que es bueno o que es buena o que está haciendo cosas buenas o que está rindiendo un fruto cuando por dentro tiene otras intenciones. Oiga todo lo que proviene de Hashem, ¿sí? Toda buena noticia, algún hermano de la fe que es algo bueno, no es aceptado por la persona porque lo que proviene del Eterno le cae mal. Es ambicioso, es hedonista, amante de sí mismo. Su centro es esa misma persona. Su centro es solo ser esa persona. Solo es brillar en esa primera persona. Y es banal. Ahora, voy a hacer un alto. Y voy a hablar sobre la doctrina de Balaam. Hablamos de la característica, definimos qué era la hechicería. Ahora hablemos de una doctrina que está estructurada, amados, desde tiempos antiguos, en las comunidades de fe, en las comunidades del Mesías, ya estaba infiltrada la doctrina de Balaam. Y hoy en día, mi amado, está a flor de piel. Y si nosotros nos velamos, podemos ser víctimas incluso de la doctrina de Balaam. En la carta de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 14 y 15, hay una fuerte reprensión de Yeshua acerca de la iglesia de Pérgamo. Y le dice, pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes allí a los que retienen o mantienen la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a echar tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Voy a servir en dos platos. Voy a dar una corta referencia sobre los nicolaitas y lo dejo allí porque mi enfoque ahorita es con la doctrina de Balaam. La doctrina de los nicolaitas, para entenderla debemos conocer o definir quiénes eran o quiénes fueron los nicolaitas y quiénes son, porque existen hoy en día también. ¿Quiénes fueron los nicolaitas? Hacia 200 años después de la era común o después de la primera venida del Mesías. Los nicolaitas fueron seguidores de Nicolás. Nicolás era quien manejaba una secta gnóstica que existió cerca del año 200 después del Mesías. Su doctrina se fundamentaba en la vanidad, en el placer y en el dinero. ¿Le suena algo familiar estos tres términos? La vanidad, el placer y el dinero. ¿Cómo se mueve el sistema del mundo hoy en día? ¿En base a qué? ¿O fundamentado en qué? En la vanidad, en el placer y en el dinero. ¿Sí o no? Esa es la doctrina de los nicolaitas. Cuando no velamos como partes del cuerpo del Mesías, dentro de ella se puede infiltrar la doctrina nicolaita. ¿Ok? Gente creyente en Dios que no vela en el temor a Dios y son víctimas de la vanidad, del placer y del dinero. Sus vidas giran en torno a solo alcanzar dinero, a solo alcanzar placer, ¿sí? Y a solo alcanzar la vanidad. ¿Ok? Hemos visto creyentes envueltos en mucha vanidad. Hemos visto creyentes envueltos en el placer. Me daban referencia creyentes de otras congregaciones, de líderes que son parte de algunas comunidades de fe, que, por ejemplo, por ser militares, creen que la comunidad es un cuartel militar y disciplinan bajo la perspectiva de ser militares. Eso sí, como ellos son militares, ellos pueden asistir a la congregación solo cuando ellos quieren. ¿Ok? En nombre de que son militares. No porque tengan la ocupación o tengan una ocupación, sino porque cuando yo quiera es que yo voy. Yo le sirvo al Señor, pero cuando yo quiera es que yo le sirvo.
Esas características en un individuo obedecen a una persona que sigue la doctrina nicolaíta. Que el Eterno nos guarde de ello. Amén. En algo que nos ayuda a la Torá, en esta incursión diaria y semanal en la Torá, nos va depurando, nos va renovando nuestro espíritu. Y si en algún momento se acerca alguna influencia nicolaíta, cuando nos encontramos con la palabra, nos alejamos de ella. Pero en la iglesia cristiana tradicional, donde no se aborda de forma continua la Torá, la gente tiende a ser más víctima del movimiento nicolaíta. Al punto que el fundamento de algunas congregaciones es bajo la influencia nicolaíta. ¿Ok? Aquellas enseñanzas que solo pretenden el disfrute de la vida, donde solo se pretende la felicidad de la gente, donde solo se pretende alcanzar poder material, poder económico, pueden ser características de comunidades cuyo fundamento está cimentada en la doctrina nicolaíta. Ahora, ese no es mi enfoque ahorita, no quería dejar por fuera el punto. Me voy a la doctrina de Balaam. Balaam, después de no poder maldecir al pueblo, él sabía que el pueblo estaba protegido. ¿Por qué? Por la obediencia del pueblo al Eterno, por la fidelidad del pueblo al Eterno. Pero él tenía una estrategia y la leímos al final de la porción. Al final de los tiempos, ellos se van a acercar a ti y entonces allí tú podrás vencerle. No sale el detalle, pero obviamente la Torá revela que acto seguido, cuando ellos estuvieron en Sitín, que era un lugar de placentero, en un lugar cómodo, era tu zona de confort. Eso que llaman hoy en día los expertos como zona de confort, ya la Biblia habla de eso. Se llama Sitín. Lo que pasa es que no suena igual, ¿cierto? No es lo que yo te diga, estás en tu zona de confort, a que yo te diga, tú estás en Sitín. Bueno, en ese lugar, en tu zona de confort, en ese Sitín, las mujeres moabitas empezaron a seducir a los hombres de Israel y cayeron en la fornicación. Pero detrás de la fornicación, las mujeres también los sedujeron para que fueran idólatras de Baal-peor, para que adoraran a Baal-peor. ¿Cree usted que eso es casualidad? Entonces, somos protegidos de cualquier intento de maldición en cuanto a ataque. Pero en cuanto a estrategia, velemos, porque en el instante que cedamos espacio a la idolatría o a la fornicación en cualquiera de sus formas, más allá de la sexual, incluso también la inmoral, en la idolatría, más allá de adorar a otro Dios, que otros aspectos roban el tiempo que le pertenece al Señor, cuidado con eso, son formas de idolatría. ¿Ok? Todo lo que está ocupando un espacio en mi corazón y le quita prioridad al reino, eso es idolatría, mi amado. Entonces, si cedemos espacios en cuanto a la idolatría y en cuanto a la fornicación sexual o inmoral, en ese momento somos debilitados y el enemigo entonces, allí sí no puedes vencer. Fue entonces cuando vino una plaga, ni siquiera Moab tuvo que moverse en contra de ellos para guerrear en contra de ellos. Vino una plaga, mi amado. Y si no se detiene, hasta hubiese sido extinguido el pueblo. Murieron 24,000 a causa de esa plaga. Entonces allí sí podemos ser vencidos por el enemigo. Cuando somos víctimas de la idolatría, cuando somos víctimas de la fornicación. Esa es la doctrina de Balaam. Pero esa doctrina es sublime. Ella no va a venir a decirte, mire mi hermano, tú quieres estar bien, cae en fornicación. Mire mi hermano, tú quieres estar bien, cae en la idolatría. No, no es frontal. Seduce, como hicieron las moabitas, seducen, envuelven a la persona hasta que cae víctima de su manipulación. ¿Me explico? Y hace que su corazón se incline a la idolatría o se incline a la fornicación. Baruch Hashem, nuestro encuentro con la Torah, con la palabra del Dios viviente, nos permite siempre mantenernos renovados. ¿Ok? Velando en todo tiempo. Si nos descuidamos en ese encuentro, en esa comunión con nuestro Padre Eterno, entonces fácilmente podemos caer víctima de la doctrina de Balaam. Ahora, quiero hacer una referencia a la influencia de la doctrina de Balaam. Escúchame, mi amado. Una doctrina no son simples ideas sueltas. Toda doctrina se compone de una serie de principios bien ordenados y estructurados, los cuales dan forma a una manera de pensar y de creer.
Es por eso que cuando una doctrina es creída y aceptada, viene a ser el eje rector de la conducta de quienes la siguen. ¿Sí? Cuando estudiamos la Torá, y parte de nuestra doctrina, ¿verdad?, es el intercambio de conocimiento en la Torá, ella se convierte en una doctrina para nuestras vidas. Y por lo tanto, es el eje rector o el motor que te impulsa en tu conducta. Amén. La doctrina puede ser o no ser buena. O sea, hay doctrinas muy malas y hay doctrinas muy buenas. La doctrina de la Torá, aún por las escrituras, es muy buena para el pueblo. Amén. Sin duda. Pero si hablamos de otro tipo de doctrinas, sobre todo todas aquellas inventadas por el hombre, que gestan ideales políticos muchas veces, ideales sociales, otras, son completamente tóxicas, ¿verdad?, a la sociedad. Entonces, si los postulados que consagran son justos, esa doctrina es una bendición. Pero si no, se convierte en un cáncer que contamina toda la sociedad. En el caso de Balaam, quien sabía que todo el que viola la ley de Dios cae automáticamente en maldición, enseñó a Balac cómo usar ese principio para así poder arrastrar a los israelitas a que cayera sobre ellos la maldición, que no pudo desatar mientras ellos estaban asentados en justicia. ¿Cuándo es que no te alcanza la maldición? Cuando tú estás asentado en justicia. Amén. Pero Bilán sabía que cuando se violaba la ley, ellos quedaban vulnerables. Y a eso juega Satanás a diario, amado. Por eso él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él juega a que tú violes permanentemente la palabra de Dios, a que tú violes sus mandamientos. Más allá del argumento racional, si debo o no cumplirlo, si es para este tiempo o no, si está vigente o no, si el Señor me entiende o no. Más allá de esas relatividades, tú tienes un compromiso delante del cielo. Y es el Eterno, a través de su Espíritu, que te va a convencer de qué es y cómo es que tú vas a conducirte, dirigido, obviamente, por su palabra. Todas estas ideas relativistas son parte de la influencia de la doctrina de Balaam. Ahora, veamos. La doctrina de Balaam se puede definir así. Es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios. ¿Sí? Doctrinas como salvo siempre salvo es una doctrina de Balaam. Doctrinas como estamos en tiempo de gracia y el Señor entiende todos tus pecados. Dicha idea es una doctrina de Balaam. Doctrinas como ya está eliminada la Torá. La ley de Moisés fue abolida. Yo creo solo en el Nuevo Testamento. Como una congregación que está hacia Vía Suata, que dice solo el Nuevo Testamento. Son doctrinas de Balaam. Porque están buscando es que tú quebrantes el mandamiento, que tú quebrantes su palabra. Balaam sabía que quien fornica o quien practica idolatría queda separado de Dios. Así que les dio toda una cátedra de cómo usar la fornicación y la idolatría para quitar a Dios de en medio. La doctrina de Balaam se presenta con tal sutileza que hace creer erróneamente y totalmente, por ejemplo, en el matrimonio gay o aceptar el matrimonio gay, y que esto es una virtud, que fornicar es prepararse para el matrimonio, que los ídolos son instrumentos de inspiración de fe, que adulterar es una forma de dar amor, que extorsionar solo es un juego, que robarle al rico es expropiar, que quitarle lo que supuestamente es nuestro, que mentir no es tan malo, que hay mentiras blancas, hay gente que tiene una categoría de colores relacionadas con la mentira, y si es blanca se permite. Que el aborto es un derecho, ¿verdad? Porque obedece al cuidado de mi cuerpo. Imagínense ustedes ese tipo de argumentos, ¿no? Y otra más, que Dios entiende mi debilidad. Y como Dios entiende mi debilidad, vivo una vida pecaminosa de forma abierta, de forma perversa, porque Él entiende. O como otro grupo que he conocido, que la carne es débil. Y como la carne es débil, estoy a derecho de vivir mal. Pensamientos mediocres. Aparte de ser doctrinas de Balaam, mediocres, mis amados. Tan mediocre que se hacen como excrementos. Por eso usted se sorprende cuando ve tal mediocridad en un individuo.
porque adoran a Baal, al Dios que come excremento, al Dios de las moscas. Balaam es un espíritu en el sentido de ser una intención, ¿ok? De ser una intención, sí. A ver, hay seres demoníacos, existen los sheidim, los demonios, ¿sí? Que poseen a un individuo o a una persona. Pero bíblicamente no podemos demostrar que alguien tenga un espíritu de Balaam. Entonces, partiendo de esa premisa, yo no creo que exista un espíritu de Balaam. Lo que sí creo es que existen espíritus que te van a hacer actuar como Balaam, más no que el espíritu se llama Balaam, ¿sí? En todo caso, a la luz de la Escritura, también se puede ver como espíritu la intención más profunda del ser humano. Entonces, esa intención de manipular, esa intención de controlar, esa intención de ser ambicioso, esas intenciones en el corazón del hombre hacen que sea movido por un espíritu como el de Balaam. La intención, por eso hablo de la intención. ¿Lo vemos? Entonces, Balaam es un espíritu, la intención, que sigue operando dentro de las congregaciones y en la sociedad en general. Y las personas se caen bajo su influjo, y las personas que caen bajo su influjo son aquellas cuyo camino no es recto, ¿verdad? No caminan en el temor de Dios, son presas fáciles, mi hermano. Créame, usted no va a ser seducido, en el caso de los caballeros, ¿verdad?, por una mujer desnuda apenas usted salga acá de la congregación. No, no es así. No es así. ¿Ok? Va a empezar un proceso de seducción en distintos momentos de tu vida, pero sobre todo en aquellos donde tú tengas mayor debilidad. No importa que pasen años, él no está apurado. Los entes espirituales no tienen apuros con el tiempo. ¿Ok? El tiempo es límite para nosotros, los seres humanos, no para entes espirituales. Él se puede echar todo el tiempo que él quiera para intentar destruir a una persona. También aquellos que aman el premio de la maldad. Segunda de Pedro 2, 15 al 16. Si alguien me lo puede ubicar, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, para que usted vea en contexto qué significa amar el premio de la maldad. ¿Sí? Y aquel que por lucro o por dinero vende sus servicios ministeriales al servicio de las tinieblas. Judas, capítulo 3, versículo 13, habla de ello. ¿Alguien me ubica Judas 3 al 13? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Excelente, ¿sí? Muchos se apartaron. ¿Quiénes eran esos muchos? Creyentes. Le está escribiendo Pedro a una congregación, a una comunidad, ¿sí? Ellos se apartaron para seguir, ¿qué? Los pasos o el camino de Balaam. Esa es la doctrina de Balaam, ¿ok? Donde practicaban la maldad y cobraban por ello. ¿Me explico? Eso lo hacía Balaam, eso lo hace mucha gente que se tuerce y busca el premio. ¿Por qué el premio de la maldad? Porque haciendo el mal yo alcanzo algo bueno. ¿Me explico? A ver, amados, dentro del evangelio, les voy a hablar con 26 años de experiencia, hay mucha gente manipuladora. Y bajo esa manipulación han alcanzado posiciones dentro del evangelio, vidas cómodas dentro del evangelio, vidas vanidosas dentro del evangelio. Son personas que siguieron el camino de Balaam. Y no se me vaya al otro extremo. Nosotros creemos que el Eterno nos dignifica, ¿cierto? Pero no nos va a permitir vivir una vida en vanidad. Él nos va a reprender, salvo a que usted se aleje del Señor, se separe de Dios, ¿verdad? Y quiera, pues, por decisión propia vivir una vida vana. ¿Sí? Entonces, esas son personas que buscan el premio de la maldad. O sea, yo voy a hacer lo malo encubiertamente para obtener un fin bueno para mí. La ganancia, ¿sí? La ganancia, lo bueno. Cuidado con eso. Gracias al Eterno,
Amados, y no lo digo para conformarnos, al contrario, es para seguir cuidando nuestras almas, ¿verdad? De que nuestra comunidad caiga en manos de una doctrina de Balaam. El Eterno nos guarde de eso. Amén. Judas capítulo 3 al 13. Sí, señor. Versículo 3 al 13, disculpa. Del 3 al 13, sí, porque él trae un solo capítulo. Así es. 3 al 13. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, que por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al Mesías, a Yeshua, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron, incluso los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Asimismo, también estos hombres, en sus sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen, y en las que por instinto conocen se corrompen como animales irracionales. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por amor del dinero cayeron en el error de Balaam, murieron en la rebelión de Corá. Estos empañan los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro, árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Son edomitas, son indómitas olas del mar, cuya espuma es su propia vergüenza. Estrellas errantes, cuyo eterno destino serán los más de esa tiniebla. Amén. Gracias, mi hermano. Habla por sí solo el texto, ¿sí o no? Acerca de las características de quienes siguieron el camino de Balaam. Habla por sí solo el texto. La doctrina de Balaam busca llevar a la congregación a que acepte o tolere posturas contrarias a los principios del reino. Porque así sabes que la iglesia es ineficaz. La comunidad se hace ineficaz. La manera de darse cuenta que esta doctrina ha ganado ventaja es cuando ya no se distingue a un hijo de Dios de un impío. Si la forma de hablar y de vestir, o si las actitudes y los hechos son los mismos que los de cualquier persona que no teme a Dios, puede significar que Balaam ya está dentro de él. Recuerde, el propósito de la doctrina de Balaam es relajar el poder de la gracia para hacerla ineficaz y devastar la obra de Dios, no solamente en la congregación, sino incluso en tu propia vida. Eso con respecto a la influencia de la doctrina de Balaam. Vea usted lo importante que es velar para no ser víctimas de estas corrientes. Sigo entonces con las características del ataque de hechicería para declarar maldición sobre nuestras vidas o sobre la vida de alguien. Números 23, 8. ¿Cómo podré maldecir a quien Elohim no ha maldecido? Las palabras de Bilam. ¿Cómo maldecir a alguien a quien el Eterno no ha maldecido? Porque está protegido por él. ¿Qué resultado es ese? Gozar de la bendición del cielo. En otras palabras, gozar de la bendición del cielo me hace vivir protegido. En el sentido de que ninguna maldición tiene cabida en mi vida. Amén. ¿Cómo podré execrar a quien el Eterno no ha execrado? Gozar de su escogencia. Ese es el privilegio, el atributo. Desde la cumbre de los montes lo contemplo. Desde los collados lo diviso. Ve ahí un pueblo que mora aparte. ¿Por qué? Porque es único en su clase.
porque está apartado por su santidad. Amén. Que el Eterno nos preserve, mis amados, en ser únicos en su clase. No por motivo de comparar, sino por motivos, amados, de apreciar lo que su redención ha traído a nuestras vidas, ser únicos. Amén. Como personas, como individuos, como pueblo, seamos únicos. Y entre las naciones no será contado. ¿Quién podrá contar la descendencia de Jacob? ¿Y quién enumerará la asamblea de Israel? Muera yo con la muerte de los justos, y sea mi descendencia como su descendencia. En otras palabras, quisiera yo, creo que la Torá es más clara, dice, quisiera yo morir como murieran los justos, ¿verdad? Porque saben que van a tener recompensa. Y sea mi descendencia como su descendencia. Entonces, quien busca atacarnos, al final, el Eterno va a permitir transformar la maldición en bendición. ¿Cuándo? Cuando nuestras tiendas sean hermosas y cuando habitemos en familia, en tiendas, cuando estemos unidos, cuando somos y cuando seamos un solo cuerpo en el Mesías. Amén. Desde lo individual hasta lo corporativo y hasta lo colectivo. Los hechizos no tienen poder contra su pueblo. Números 23 y 24. No hay hechizo contra Jacob, ni conjuro contra Israel. A su tiempo se dirá de Jacob y de Israel: miren lo que ha hecho Elohim. He aquí un pueblo que se lo hará levantar cual cachorro de león, y se alzará como un león. No se echará hasta que haya devorado presa y bebido sangre de sus víctimas. Alcémonos como leones, mis amados. Es tiempo de guerra. No podemos estar echados, no podemos estar aislados, no podemos estar aislados. Tenemos, amados, que posarnos como el león. Tenemos, amados, que alzarnos como un león porque estamos en tiempos de guerra. Antes de continuar con la bendición, necesito contextualizarle en el espacio espiritual en el que nos encontramos actualmente, cuando estamos a días de celebrar un comicio electoral que va a marcar el futuro de nuestra nación, para bien o para mal, desde la justicia humana incluso. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro rol en este tiempo? Pararnos en la brecha. ¿Cuál es nuestro rol en este tiempo? Habitar juntos en armonía. Habitar en tiendas. Que el enemigo vea de cada familia nuestra cuán hermosa es esa familia, cuán hermosa es esa tienda. Amén. Que nos vea unidos. Que nos vea dispuestos como un león que busca su presa. Amén. Entendidos en los tiempos, sin perder el tiempo, sin malgastar el tiempo. Ese es el tiempo que nos toca vivir en este momento. Tiempos cruciales vienen y el que esté entendido no será alcanzado por la maldición. ¿Qué cree usted, amado? Que hoy en día no hay conjuros a favor de un lado o de otro. Sobran los conjuros. Sobran los conjuros. Pero ellos tendrán efecto sobre el inicuo, sobre el malvado, sobre el que está débil en la fe. Pero el que está en pie como un león, el que está confiado en la promesa divina, el que está caminando en obediencia, el que se está esforzando por no caer en la fornicación ni en la idolatría, ese puede ser alcanzado por la bendición del Eterno. Ese hará que la maldición se convierta en bendición para él. Hay maldiciones que se convierten en bendición para la vida del creyente. Le comparto este testimonio. 2016-2017 se agrava las expropiaciones de tierra. Y me cuentan del familiar de un amigo, de un conocido, que tenía una tierra baldía. Él quería invertir en ello, pero no tenía suficiente capital. Por lo tanto, la tierra en parte estaba ociosa. Entonces él buscaba una estrategia y pedía ayuda, y familiares que eran creyentes le recomendaron ocupar la tierra. ¿Pero con qué la puede ocupar? La tierra se ubicaba en Coro, una tierra muy caliente, muy árida, difícil cultivar cualquier cultivo o muchos cultivos allí. ¿Qué hago? No hay qué hacer. Y entre todos se pusieron de acuerdo, o entre varios se pusieron de acuerdo que estaban en la misma situación y dijeron: sembremos sábila. Sábila, ¿sí? La sábila es resistente a las tierras áridas,
No necesita mayor riego, por sí sola ella se mantiene allí. Se pusieron de acuerdo y empezaron a sembrar sábila. Pasan 5 años y un buen día le tocan la puerta. Unos inversionistas le dicen, colombianos, hemos visto las hectáreas importantes que tienen de sábila. ¿A dónde la venden? No, eso no la vendemos. Lo que tenemos es ocupada la tierra para que no nos expropien. Bueno, les hago una propuesta. Les compro toda esa sábila. Es nuestra materia prima para cremas corporales y la fabricamos en Colombia. La crisis que se había vertido inicialmente en una maldición para estas familias se convirtió en una bendición cuando el Eterno permitió que sus tierras fueran productivas y que la sábila se vendiera como materia prima para cremas corporales. A lo que voy, para que aterricemos y tengamos los pies puestos en la tierra, no vivamos de ilusiones. Sea cual sea el resultado, amados, electoral, no se me aflija, no se me deprima, no huya. Porque acá lo determinante no es quién gane, aunque pudiéramos tener nuestras inclinaciones naturales. Pero le digo algo, lo que es determinante acá es que usted sea sobreguardado en la mano de Hashem, para que en tal caso que se profiera de parte del mal la maldición, ella sea transformada por el Padre Eterno en bendición a nuestras vidas. Ya tuvimos una buena experiencia, 2015, 2016, hasta nuestros días. Quienes estuvimos en vida en comunidad, hasta compartíamos un almuerzo que hoy en día es como que imposible llegar al almuerzo. Y, amados, llegaba el almuerzo, compartíamos todo, no había gasolina, repartíamos igual a la gente. O sea, vivimos en abundancia a pesar de la crisis, ¿sí o no, mi amado? Fuimos testigos de eso, hermano, no nos lo contaron y no fueron hace mucho. Entonces, Hashem tiene el poder para transformar la maldición en bendición, pero que no corresponde, amados, estar allí con el pueblo de Israel, no aislado, no fuera de la tienda. ¿Me explico? Tenemos que estar en la tienda, en familia, cuidándonos, no fuera de ella, para que la maldición se transforme en bendición. Entonces, ¿qué es determinante? No es que gane uno u otro, es que el Eterno decrete a nuestro favor independientemente de quien el hombre elija. Entonces, eso no te puede afligir. ¿Me explico? Lo que tienes que tener entendido es, más allá de las condiciones que puedan venir, de mantenerse la situación, de agravarse la situación o de mejorar la condición, es que usted puede estar gozando de la bendición del Eterno. Si usted goza de la bendición del Eterno, mi amado, miren, el que esté rodeado de enemigos. Ve el pueblo de Israel en un desierto y rodeado de enemigos. A eso nos ha llamado el Eterno. Pero tenemos que fortalecer nuestra fe. Porque si estamos débiles, vamos hasta llorar cuando veamos X resultados. ¿Me explico? Porque tu esperanza va a ser puesta en eso. Cuidado. Nuestra esperanza está en el Dios de los cielos, mis amados. Porque ¿de qué me vale que gane una tendencia que es la que me gustaría, por ejemplo, y yo voy a tener un tiempo de ruina? ¿De qué me vale? ¿Sí me explico? ¿Qué marca eso la diferencia? En tal caso, yo prefiero que gane quien no sea de mi preferencia, pero que yo vaya a estar bien, por poner un ejemplo. Me explico, como familia. Ahora, ¿qué creemos? Socialmente hablando, todo está apuntando a cambios estructurales a nivel político para el continente. Yo espero en el Eterno, a viva voz, clamo a Él, para que su mirada esté puesta también a favor de Venezuela. Amén. Porque otros países han alcanzado algunos cambios importantes y no es que todo el mundo es santo allí. ¿Cierto? Ahí también existe perversión. Entonces, no es que me quiera conformar, ojo, ¿no? Pero estamos esforzándonos, amados, para que manteniéndose un remanente fiel, Hashem dispense misericordia y que esté cambios a nuestra nación que favorezcan a nuestras familias y a nuestras futuras generaciones. Amén. Entonces, con todo entendimiento, tenemos que ser parte de ese proceso, en el rol que nos compete, orar. Aunque tú veas que no tiene sentido. ¿Sí? Aunque usted sienta que no está en Caracas, al lado de Miraflores, o al lado de personas importantes, usted está delante del Rey de Reyes, delante de aquel que tiene potestad para cambiar el curso de la historia.
La historia ha demostrado que cuando generaciones se levantan en valentía, a pesar de estar en desventaja contra el enemigo, contra quienes se oponen, han alcanzado grandiosas victorias. La Biblia está llena de ello. La Biblia es un libro de historias bélicas, sin precedentes. Y a lo que respectaba a su pueblo, mientras ellos se mantenían firmes como el león, Hashem los protegía. Hashem otorgaba la victoria. ¿Tiene usted referencia de alguna guerra que el pueblo de Israel haya perdido? ¿Qué cree usted? ¿Todas las ganó? No. Perdieron una. Y les digo más, perdieron contra una nación que no se comparaba a ellos. Era la más débil entre todos los cananeos, la tierra de Ai. La tierra de Ai era la más débil de todos y fue la que los derribó. ¿Por qué los derribó? Porque hubo un anatema. Alguien incumplió con el mandato de Dios. Entonces, en ello tenemos que cuidarnos. Si alguien del cuerpo del Mesías abiertamente viola alguna de las órdenes que Él nos dicte proféticamente hablando, pudiéramos alcanzar la derrota. Y ahí donde yo le pido al Eterno que salgan los Onán, que salgan los Acanes. ¿Saben? Acán fue el hombre que cometió este error, esta desobediencia de sustraer algo del enemigo. Entonces, en el cuerpo del Mesías en Venezuela hay mucha debilidad todavía. Hay mucha falta de carácter todavía. Entonces, cuando yo los miro, les soy honesto, pierdo fuerza. Pero cuando elevo mi mirada, entiendo que Hashem mismo ha permitido aún esa debilidad en el cuerpo del Mesías acá en Venezuela. Ahora, lo que no podemos permitirnos es quedarnos en sitín, ¿verdad? En mi círculo de confort, haciendo lo que a mí me place. Consintiendo mis placeres, siendo indiferente si soy idólatra o no, si practico la fornicación o no. No, hermano, tenemos que guardar nuestra vida en nuestros corazones. La nación te necesita. Y más allá del acto de un sufragio, más allá de eso, te necesita como individuo, para que tú seas la voz en el desierto, para que tú marques la diferencia, para que tú levantes la mano cuando la tendencia en una decisión obra para mal u obra en contra del reino de los cielos. Tú estás allí, párate en la brecha, párate como un león. Amén. Solo así gozarás de la bendición del pueblo. Solo así gozarás de la bendición del cielo sobre tu vida. Hemos visto, y creo que todos pueden tener alguna muestra de personas que se han ido en otros países y se fueron de este país muy mal, sobre todo tratándose de creyentes que tuvieron más la esperanza en las condiciones económicas de otro país que en el Todopoderoso. Y en otros países están básicamente en la misma realidad. Busquemos la bendición de lo alto. He aquí ahora, ya me voy a mi pueblo. Ven, pues, y te informaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los últimos días venideros. ¿Qué ocurrió allí? Se contaminaron. Estando en Sitín, llegaron las mujeres moabitas, sedujeron a los hombres israelitas, cayeron en el pecado y el Eterno detonó la plaga. E hizo Israel un alto en Sitín, lugar de palmeras, lugar de descanso, lugar de regocijo. Y el pueblo fue contaminado al prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, a la idolatría, ¿ves? Y el pueblo comió de sus ofrendas y se postró ante los dioses de ellas. Así fue apegado Israel a Baal-peor. Escúcheme, fue apegado. Fue puesto en comunión, se unió a Baal-peor. Eventualmente, según tus relaciones, según tus círculos de relaciones, pudieran influir en tu vida a tal punto de tú apegarte a Baal-peor. Guarda tu vida, guarda tu corazón. Finalmente, para la reflexión, ¿qué debemos hacer para ser protegidos por Dios ante la acechanza de una maldición? La pregunta abierta a la audiencia. ¿Qué cree usted? ¿Qué debe hacer usted para ser protegido por Hashem? Di las pistas en la enseñanza.
Ajá. Obedecer. Velando. Estar unidos. Estar unidos en familia, escúcheme. Lo dice el texto en la Torá. Unidos en familia. ¿Cómo evito convertirme en un hechicero? ¿Cómo? ¿Cómo evito ser un hechicero? No ser amador de mí mismo, no amar al dinero, no siendo manipulador. ¿Cómo prevengo ser víctima de la doctrina de Balaam? Torah. Renovando nuestro entendimiento. ¿Cómo? A través de la Torah. Si no te llenas de Torah, tu vasija estará vacía y estará llena con todo aquello que se te arrastra en tu día a día. Entonces lo que expulsa aquello es la Torah, es la palabra. Es la oración, es tener una comunión con nuestro Padre, es tener una vida íntima con nuestro Padre. Amén. Entonces, mis amados, para culminar, comparto la siguiente conclusión. En tiempos de guerra, debemos velar para no ser víctimas de ningún decreto de maldición por parte del enemigo. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparándote? Que Hashem añada por su palabra lo que ha de ser edificado en sus vidas. Que Hashem construya sobre lo que otros han devastado. Que Hashem extraiga de nuestras vidas todo intento por parecernos a Bilam. Que el Eterno expulse de nuestras vidas todo intento por parecernos a Balac. Que el Eterno nos fortalezca en nuestro hombre interior para ser parte de su pueblo y habitar en hermosas tiendas. Amén.